y nuestro amigo el botero nos estaba contando algunos detalles de algunos edificios que se ven por ahí un poco abandonados, pero que antiguamente tenían mucho auge. Ese que se ve ahí es una antigua estación de YPF. De hecho, si se fijan ahí en el detalle, se ve justamente el cartel que dice eso, YPF, ¿no? Yo supongo que servía para todas las lanchas que ven acá, bueno, necesitan combustible, bueno, se abastecían desde ese lugar. A su vez, al lado, no llegué a filmarlo, pero lo que se veía también es un antiguo banco, que era el que utilizaban los isleños, justamente acá, y enfrente, al lado de enfrente, está caracterizado con su color azul, es lo que sería destacamento policial, una comisaría o algo por el estilo. Bueno. Guachines, nos encontramos en la provincia de Entre Ríos, más específicamente en el departamento Islas de Ibicuí. Lo que están viendo y escuchando a mi espalda es la ruta nacional número 12, la que después se convierte en la ruta 14. Sí, y que es de las más transitadas por todos los camiones que circulan toda la Mesopotamia argentina. Como sabrán, la provincia de Entre Ríos está caracterizada justamente por ser la que más ríos y arroyos tiene de todo el país. Pero lo que por ahí no es tan conocido es que en algunos de sus pueblos no se vive comúnmente como se vive en las ciudades o pueblos que generalmente frecuentamos. Transcurre otro estilo de vida donde hay que contemplar muchísimas otras cosas, como por ejemplo el hecho de que el agua suba bastante cuando crecen los ríos, los medios de transporte, cómo llegar a justamente a escuelas, a lugares comunes que frecuentamos. Por ahí, si sos de la provincia de Buenos Aires, el lugar que más te suena dentro de este estilo es Tigre o el Delta de Tigre. Bueno, Entre Ríos, por supuesto, tiene una realidad bastante parecida en algunos de esos lugares. En fin, todo este preámbulo es para contarles que vamos a visitar Villa Paranacito. Ok, guachines, por supuesto me va a estar acompañando Juli acá, que me da una mano para filmar. Todas las tomas rellenas que ustedes ven en los videos últimamente son todas hechas por ella ahí. Así que bueno, si no les gusta, quéjense con eso. Pero como siempre no vamos a escaparle a lo que se suele hacer en este canal, que es hablar un poquito de su historia. No de ella, la historia de Villa Paranacito. Ok, si bien ya le dije dónde estamos, no puedo dejar de contarles que Villa Paranacito se encuentra a unos 125 kilómetros de Florencio Varela, más específicamente del Bicho Canasto. Y como se puede percibir en los mapas, está rodeado de un gran número de islas pertenecientes al delta del Paraná, de las cuales también vamos a hablar. Seguramente acá abajo notaron que el video quedó largo, así que bueno, vamos a apurarnos un poco. Dicho todo esto, podemos decir que la cosa empieza más o menos así. Los primeros pobladores registrados fueron diversas etnias de nombres variados, como por ejemplo los chaná, que vagamente en general en las bibliografías que vi fueron englobados como charrúas. Y más adelante en el tiempo se registraron también presencias de chandules, también conocidos como los guaraníes de las islas. Por supuesto, estas etnias aprovechaban y navegaban las diferentes islas no solo en busca de hogar o alimentos, sino también para comerciar entre ellas. Como para que nos ubiquemos de qué época estamos hablando, les cuento que por esos años, en 1516, iba a ocurrir el mítico viaje de Juan de Solís, en el cual descubrió el Río de la Plata, llamándolo Mar Dulce, para luego morir muy pero muy cerca de acá, en las costas de lo que hoy es Uruguay. Tanto su muerte como lo que sucedió después con su cuerpo sigue siendo un tema de debate histórico que tengo ganas de contárselo, pero con chances tal vez algún día de ir al lugar donde teóricamente sucedió. Ok, como ya sabemos y hemos repetido ya infinita cantidad de veces, la llegada de los españoles a estas tierras iba a desplazar y en muchísimos casos, por no decir la mayoría de los casos, someter a los pueblos que ya vivían acá. Y por supuesto, en las islas la situación no fue diferente. Para colmo, la condición natural del delta permitía que se convirtiera en una fuente importante de recursos, como lo eran la madera o los animales para comer y extraer su cuero, etc. A su vez, como lo habrán notado en el mapa, sus laberínticos ríos y arroyos permitieron que se desarrolle en el tiempo bastante contrabando y vandalismo. Dado a la ausencia de autoridades que había en esta zona, se comenzaron a acercar personas que tal vez tenían ciertos problemas con la ley o hasta inclusive eran desertores del ejército, que veían en el lugar tal vez un sitio propicio como para que nadie los joda, haciendo que la vida acá no fuese tan tranquila como tal vez lo es ahora. Ya en épocas de revoluciones e independencias, este sitio también iba a tener cierta relevancia. Tal es así que para el año 1813, en la boca del arroyo Paranacito, se iba a dar el denominado Combate de Paranacito, que fue una acción defensiva de las poblaciones ribereñas de la zona contra los
los ataques y saqueos que estaban produciendo 3 buques armados pertenecientes a los realistas españoles que todavía resistían en Montevideo. Por supuesto, le pegaron un boleo a los 3 buques y se tuvieron que volver para Montevideo. Un año más tarde iba a haber un segundo combate bastante similar y de igual resultado. Por el año 1825 también se iba a dar que por este delta avanzaran y acamparan los denominados 33 orientales, que darían inicio al levantamiento oriental justamente contra los portugueses que dominaban la banda oriental también, que es lo que actualmente es Uruguay. En los siguientes años iba a haber pobladores criollos y europeos, pero viviendo de una manera un poco transitoria. No había asentamientos firmes, sino que venían, aprovechaban un poco los recursos que había y después se las tomaban. Recién para fines del siglo XIX comenzaría lentamente lo que ocurrió también en muchas partes de Argentina: una inmigración firme de europeos, alentados por las posibilidades que estas tierras fértiles les ofrecían, como el hecho de poder ser propietarios de tierras que no solamente les iban a permitir no morirse de hambre, sino también que les iban a dar la lejanía necesaria de cualquier tipo de conflicto bélico para no morir en guerras que no eligieron iniciar o combatir. Se podría decir que vinieron de todos lados: alemanes, daneses, húngaros, italianos, franceses, yugoslavos, turcos, sirios, etcétera, etcétera. Pensar que hoy en día hay ciertos descendientes de esas familias que hoy en día piden que se cierren las fronteras para otros inmigrantes, ¿no? Qué paradoja, ¿no? En fin, dichos inmigrantes se irían distribuyendo en las diferentes islas, aunque se ubicarían, primero que nada, en las cercanías de los ríos y arroyos, que eran las zonas con mejor acceso. Y si bien todos venían con ciertos oficios, cuando llegaban acá, por una cuestión de necesidad, iban aprendiendo otros nuevos, como por ejemplo ser carpinteros para construir sus casas, o bomberos para apagar los incendios que cada tanto se daban, herreros o mecánicos para arreglar sus embarcaciones, forestadores o agricultores para autoabastecerse, o inclusive comerciar a través de quintas con los vecinos isleños, etcétera, etcétera. Si bien la vida no era ni es la más sencilla, poco a poco se fue generando una armonía ahí entre todos los vecinos, ofreciéndose diferentes establecimientos y servicios, como una estación de servicio, un banco, escuela, comercio, un servicio postal, hasta su propio diario, conocido como Delta. A su vez, su conexión con otros lugares se daba a través de lanchas colectivas o barcos a vapor que los transportaba a lugares como Gualeguaychú, en Entre Ríos, o ciudades como San Fernando o Campana, en la provincia de Buenos Aires. Recién en el año 1936 iba a llegar un pequeño camino que comunicaría a una de las islas con la ruta provincial número 12. Aunque a decir verdad, era un camino muy precario que atravesaba muchos ríos y arroyos y que estaba sujeto a que no llueva porque se inundaba fácilmente. Por supuesto, a lo largo de los años fue teniendo modificaciones que mejorarían su accesibilidad, hasta tener lo que hoy en día es conocido como la ruta provincial número 46, que en parte es de ripio, pero en su gran mayoría está asfaltada. Esta conexión iba a acelerar el desarrollo de esta isla, convirtiéndola en lo que hoy en día es el poblado en sí de Villa Paranacito. Por supuesto, si la manera de vivir en esta zona ya de por sí es particular, también lo es la manera de festejar. Seguro muchos de ustedes conocen los diferentes carnavales que se dan en distintas ciudades de la Mesopotamia argentina, donde hay muchas carrozas y gente bailando. Bueno, en Villa Paranacito, desde el año 1981, se hace la fiesta de las carrozas náuticas, donde justamente desfilan múltiples carrozas por el río Paranacito, exponiendo diferentes conceptos que representan la idiosincrasia y la historia de las islas. La verdad nunca fui, pero de por sí ya me parece mucho más interesante que simplemente poner a gente en pelotas bailando. No sé. Una última cosa que quería contarles y que atraviesa diferentes momentos de la historia de las islas tiene que ver con la crecida de los ríos, tanto el Paraná como el Uruguay o el Gualeguay, los cuales producen inundaciones que hacen que el paisaje, la economía y la vida cotidiana de los habitantes cambie en un 100%, independientemente de que vivan en el poblado o en una de las islas. No solo por las pérdidas materiales que están a la vista, sino también por las pérdidas humanas que se han dado a lo largo de los años. A pesar de las dificultades visibles, ¿no?, que quedaron demostradas en este video, los isleños siguen viviendo acá y buscan adaptarse a todos estos acontecimientos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, para charlar de esto y que se vea un poco más en tiempo real cómo es la cosa, nos vamos a dirigir ya mismo para allá. Pero antes, nobleza obliga, quiero agradecerle a Griselda Pesín, quien me prestó el libro que escribió junto a Liliana Piccoli y que la verdad les recomiendo leer porque ahí se cuenta bien la historia de las islas
1000 veces más detallado de lo que yo pude haber hecho en este video. No, en serio, un trabajo de investigación zarpado, en serio. Si tienen la chance de alguna manera de poder conseguir el libro, bueno, no escatimen en gastos, que vale la pena. Y como hay que bancar a los chivos que nos bancan, les agradezco a nuestro sponsor amigo ya, Lubricentro Los Alonso, que queda en Calchaquí 4224, ahí nomás de el Jumbo de Quilmes. Tienen que ir porque la verdad laburan muy bien y hasta se podría decir que la mayoría de las veces te atienden con buena onda. Saludos ahí a los pibes. También les agradecemos a los amigos de Milla, un emprendimiento nuevo de lencería y accesorios de mujer, que les pedimos encarecidamente que sigan en sus redes. Vamos, a ver, aguante. Ok, por ahora son estos dos chivos, pero hasta que no tengamos tantos como un TC2000 no pensamos parar, ¿eh? Se viene un destino medio caro y bueno, hay que tratar de sostenerlo económicamente de alguna manera. Ahora sí, guachines, finalizamos este espacio publicitario y nos vamos para Villa Paranacito. Ok, el primer punto a mostrarles, que los que están viendo en este momento, por supuesto, como la parte más urbana de Villa Paranacito, que está justamente pegado de acá a las costas del río Paranacito. Por supuesto, acá se cumple todo el aspecto más tradicional en sí que puede tener una ciudad, pero lo particular que me llamó la atención justo por el lugar donde estacionamos es que nos encontramos en un lugar donde confluyen, diría yo, la mayoría de las escuelas continentales, vamos a llamarlo de una manera, que tiene este lugar. Está la escuela primaria, la escuela secundaria y por supuesto también jardín de infantes y algún que otro instituto, si no me equivoco. Yo no sé si esto estuvo calculado o pensado, yo calculo que sí, justamente por lo que están viendo que va a suceder, digamos, en un ratito acá atrás nuestro. Eso que están viendo ahí es una lancha colectiva, ¿no? Que bueno, seguro a muchos les parecerá común o la conocen, ¿no? Ya en cualquier otro lugar, justamente donde haya un río, generalmente existe. Pero lo que sucede acá es una especie de desembarco. Justamente van viendo que se van juntando chicos. En el ideal no quiero mostrarles las caras, por supuesto. Pero lo que va a pasar acá es que se va a juntar de chicos, de todos los que salen del colegio, para ir a sus respectivas casas. Y a su vez, a la inversa también ocurre. Hay gente que vive acá y por alguna casualidad que otra va a las diferentes escuelas que hay en las otras islas. Algo interesante para comentarles del tema escuelas es que cuando hay crecidas fuertes, que toda esta zona posiblemente termine estando inundada, la gente viene a la escuela igual. Por dos razones. Primero, porque puede, por una cuestión técnica, de que todas las escuelas están interconectadas por unas pasarelas, como si fuesen unos puentes peatonales, como los que estamos viendo, que no solo le permiten, por supuesto, llegar, sino también, bueno, dirigirte al establecimiento que tengas. Vos por ahí te subís acá, te subís a una de estas pasarelas y terminás, ¿no? En el colegio al que tengas que ir, que capaz está del otro lado, eso no hay ningún tipo de problema, puedes venir y hacerlo. Ahora, lo otro a comentar es por qué vendrías, ¿no? O sea, hay una crecida, está todo esto, es un quilombo, tu casa posiblemente también tenga bastante agua. ¿Por qué vendrías al colegio? Bueno, hay una pequeña cosa que ustedes no están teniendo en cuenta. Dijimos, esta parte es de libre acceso, inclusive cuando está inundado alguna que otra parte por ahí podés llegar, pero la gente que vive en las islas, fíjense, uno tiene vecinos, pero generalmente están como todos alejados. Posiblemente muchos de estos chicos, sus amigos, son los del colegio, digamos, no tienen, como digo, tantos amigos vecinos. Entonces por ahí el de la isla 4 tiene un amigo de la isla 5 y bueno, los colegios terminan siendo como un lugar de encuentro. Por supuesto que los chicos vienen acá a estudiar, sí, pero también gran parte de esa vida social se da acá, en estas instituciones. Por supuesto, con el tema de la vivienda en sí, algo medio bajo para que los vecinos no me echen acá, pero con el tema de la vivienda en sí, lo que se tiene en cuenta o se tuvo en cuenta en este lugar es el tema de las crecidas que se dan con una cierta frecuencia o se daban con una cierta frecuencia. ¿Qué pasó? Después en el medio se empezaron a hacer algunas obras para contener esa agua y que justamente no llegue a inundarlo. Por lo que en algunos lugares se pueden caracterizar dos tipos de construcciones. Las que están hechas sobre pilotes, se ven en altura, como mostramos antes, que se ve que la parte activa de la casa está en un primer piso, y también las otras más tradicionales. Bueno, acá justamente estábamos recorriendo una calle y se puede decir que tenemos las dos perspectivas y van a notar también qué tan nuevas o viejas son las casas. Por supuesto, esto para los pobladores en sí, que tienen su casa más tradicional, están un poquito escépticos. Si bien las obras de contención al parecer vienen funcionando, están un poquito, por lo que estuvimos charlando hace un ratito, desconfiados. Así que bueno, toquemos madera de que por favor el agua no crezca lo suficiente, ojalá que no se inunde nada más, ya fue. Ok, alejándonos un poquito de la ciudad o yéndonos a la periferia en sí de la parte urbana, lo que vamos a notar es que se forma un gran camino, en lo cual vamos a ver algunas casitas aisladas,
que tienen la condición que vimos recién, ¿no? Que tienen algunos pilotes, todo ahí. Pero lo que vamos a percibir es que donde yo estoy parado en este momento está más o menos a la altura de ese primer piso que se ve en las casas. ¿Y por qué? Porque básicamente este camino es un gran terraplén que intenta rodear y contener esa agua que estábamos mencionando, y a su vez también es la que les da la seguridad, al menos a esos barrios nuevos, de que no se les va a inundar. Fíjense a qué altura estamos más o menos. Y allá se ve a lo lejos también inclusive algunas casitas que serían las que están protegidas justamente por este anillo que cubre cualquier clase de entrada de agua que tenga por alguno de los otros ríos o arroyos. A su vez, si ustedes prestaron atención en la toma que hicimos cuando estábamos llegando, que se ve ahí como una avenida principal, bueno, esa avenida principal también tiene una obra que es de contención en sí. El agua, lo que ven así recto como un muro, bueno, funciona como tal. Cuando el agua viene, si no me equivoco, se levantan unas compuertas que a su vez, más allá de cortar las calles, lo que hace es cortar la posibilidad de que entre el agua. Como lo mencionamos, la gente que ya hace tiempo vive acá y que ya le han pasado varias de estas situaciones, están todavía escépticos de que estas obras funcionen al 100% o que alcancen por lo menos para una gran crecida. Si bien ha habido crecidas y esto ha funcionado, no han sido de tal magnitud como ellos han visto en otros momentos, que creen que, bueno, puede ser que no alcance. ¿Ustedes qué harían? ¿Confiarían? ¿Harían las casas así más de estilo normal? ¿Harían por las dudas así sobre pilotes como estuvimos viendo? Nada, si quieren déjenlo ahí abajo en los comentarios. Nos estaba contando algunos detalles de algunos edificios que se ven por ahí un poco abandonados, pero que antiguamente tenían mucho auge. Ese que se ve ahí es una antigua estación de YPF. De hecho, si se fijan ahí en el detalle, se ve justamente el cartel que dice eso, YPF, ¿no? Yo supongo que servía para todas las lanchas que ven acá, bueno, necesitan combustible, bueno, se abastecían desde ese lugar. A su vez, al lado, no llegué a filmarlo, pero lo que se veía también es un antiguo banco, que era el que utilizaban los isleños, justamente acá, y enfrente, al lado de enfrente, está caracterizado con su color azul, es lo que sería destacamento policial, una comisaría o algo por el estilo. Curiosamente, si se fijan y damos media vuelta, ya en el lado continental tenemos ahí el Banco de Entre Ríos, y al lado, si bien no es la policía, es la prefectura. Casi espejado, diría. ¿Por qué se dio esto? Ustedes tengan en cuenta que antiguamente la conexión de este lugar con la ruta no estaba, entonces el desarrollo, digamos que se diseminó un poco más en las islas, pero cuando se conectó justamente este lugar con la ruta, ¿dónde se va el desarrollo? Donde mayor conectividad haya, y bueno, la vía terrestre generalmente es más cómoda que la vía acuífera, entonces pasa esto, ¿no? Esos lugares empiezan a quedar abandonados y estos empiezan justamente a ser más utilizados. Yo sé que a estas alturas es una obviedad mencionarlo, sobre todo si ustedes viven en una zona cercana a un río, pero bueno, cabe destacar que todos los que viven acá, tanto en las islas como por ejemplo en esta parte donde ustedes ven que hay autos que circulan, todos, pero absolutamente todos, tienen algo por lo menos para poder trasladarse por el agua. Una lancha, un botecito, lo que sea para justamente poder trasladarse. Y vuelvo a repetir, en caso de que haya crecidas, muchas veces tarda en bajar esa agua, entonces bueno, tienen que tratar de conseguir alimentos, provisiones de otras cosas, bueno, tenés que tener un medio de transporte, no vas a ir nadando, ¿viste? No, entonces tenés tu lanchita, o bueno, algún botecito, una canoita, tranqui. ¿Vos sabés remar? No, mi abuelo tenía una canoa. ¿Viste? Ahí te tendría que Porque haber. también pasaba mucho en Gualeguay cuando había crecidas, ¿qué haces? Te quedás ahí Tenés esperando que baje el agua. Claro, tenés que moverte, hacer tu vida, y para eso necesitas una canoa. Dado que este sitio tiene como algunas características particulares, también se podría decir que hay como oficios particulares. Eso que estábamos viendo en la toma de dron es lo que acá se denomina como botero, que básicamente se encarga de cruzarte gratuitamente desde acá hasta aquella isla. No sé si hay alguno que vaya hacia otras, pero bueno, por lo menos este se encarga desde acá, donde estamos, hasta la isla de enfrente, que tiene una particularidad que ahora vamos a ver. Todo tranquilo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Roberto? Sí. ¿El oficio cuál sería? Botero, digamos. Botero. ¿Todo el día es? No, de 1 a 8:30. ¿De 1 a 8:30? De la mañana, de las 6 a la 1, siempre hay 2 de luna abierta. Claro. ¿Y la gente elige a dónde quiere que lo lleves, más o menos? Buen trabajo de brazos, de un deporte. ¿Hace cuándo trabajás de esto? Hace 3 años creo. 3 años. Muchas gracias.
Chao, hasta luego, nos vemos un rato. Y así de sencillo, uno ya puede cruzar gratuitamente hacia una de las islas. Estamos acá en un paradorcito, un miradorcito que tiene, la verdad, muy lindo. Esto no sé de quién es, pero bueno, no lo agarren, no es gratuito para nada. Pero bueno, uno puede venir acá, sentarse tranquilo y contemplar acá Villa Paranacito. Pero bueno, nosotros venimos también a cruzar de este lado para mostrarle cómo sería la vida normal en sí de alguien que vive en la isla. Bueno, en una de las islas también hay que decirlo, ¿no? Por supuesto, lo que se va a dar es la característica de construcciones que dijimos antes, hechas sobre pilotes también, en lo cual van a encontrar todos los negocios que pueden llegar a ver en un barrio más tradicional, ¿no? Obviamente un kiosco, qué sé yo, por allá podemos encontrar algún que otro negocio más, lo típico, ¿no? Lo que necesite la gente en sí que vive por esta zona. Pero para mí lo más curioso que tiene esta isla en particular, y al menos digo curioso porque parece extraño que no esté de aquel lado, es que esto que se ve acá atrás a mis espaldas es el hospital de Villa Paranacito. O sea, este es el hospital más importante que tiene la ciudad. Que sí o sí, como verán, tienen que cruzar este río. Que de hecho, si ven de aquel lado, por ahí a contraluz no se nota mucho, pero van a ver que hay como unas ambulancias estacionadas. Bueno, justamente cuando pasa algo allá, se acerca una ambulancia ahí para luego ser trasladado, la persona que necesite esa urgencia médica, trasladado en una lancha ambulancia. O yo creo que se dice así, pero bueno, es una lancha que justamente dice ambulancia, cruza acá y viene acá a parar a este bello hospital. No sé si alguno recuerda, algún suscriptor medio viejo, hasta inclusive puede ser uno de los videos que lo haya traído a este canal, pero en algún momento fui a filmar a la isla Paulino y ocurría algo que hasta donde yo estaba viendo no sucedía acá. Bueno, acá sí. Como están viendo, hay como unas maderas puestas en vertical que sirven en sí de rompeolas para que justamente el oleaje de las lanchas que pasan por acá no se vaya comiendo la tierra en sí, la costa en sí de la casa de la gente. Bueno, acá claramente eso no está ocurriendo, ¿ves? Como ves ahí donde estaba la ambulancia recién, ya acá ya no hay nada que contenga y el agua de a poquito se va llevando todo. Ojalá en algún momento corte y no se empiece a tirar estos árboles o que llegue más lejos. Pero bueno, esa es la idea en sí, el concepto del por qué se ponen esas maderas. Imagínate esas olas cada vez que pasa una de esas lanchas pegándole ahí contra tu terreno. En algún momento terminás con el agua adentro de la cocina. Estos rompeolas son necesarios, loco. Municipio que no lo haya puesto, loco, póngalo. Como les dije antes, la conectividad entre los vecinos de los que viven en las islas, digamos, no es imposible, pero es un poco difícil. No es tan sencillo como los de aquel lado, tienen una calle que conecta todas las casas. Acá si bien hay algunas que otras que conecten, la realidad es que tener un vecino cerca es complejo. Y ni hablar si en el medio tenés estos arroyitos o estos zanjones que te la dificultan un poco. Por eso se crearon estos puentecitos justamente para no perder esa conectividad. Funcionan como una símil vereda que vos seguís caminando y te terminás en aquella casa que se ve allá. Como lo mencionábamos, una de las actividades más importantes que se da acá tiene que ver con la madera, los árboles, la forestación en sí, la deforestación en sí. Y bueno, acá tenemos por ejemplo algunos que acumulan para que después pase una lancha a buscarlo y lo transporte hacia donde sea que lo lleven. Lo que sí noté que hay como una zorrita acá, como un decabil, una zorrita minera, unas vías, y acá pones todas las maderas y lo traes. Supongo que esto viene bastante más lejos, por eso cargar todo se dificulta. Pero bueno, acá viene la lancha, se lo lleva y bueno, a hacer muebles con eso. Así como uno tiene el garage de su casa, ¿no? Donde guarda su auto, camioneta, lo que sea que tenga. Bueno, acá también existe el garage, al parecer de lancha por lo que se ve, ¿no? Se ve un riel ahí que va hasta el agua y termina en un garage normal, pero bueno, supongo que adentro debe haber por lo menos un botecito guardado ahí adentro. Igual algo a decir es que en esta isla vimos algunas camionetas, no sé, autos no vimos, ¿no? No, ya justo hay un auto. Vimos unas camionetas, ¿por qué? Porque hay una balsa que te permite cruzar, vos subís tu auto arriba y podés cruzar para este lado. Ok, nos encontramos circulando por el camino vecinal de la Isla 9, como están viendo. Ustedes dirán que cruzamos nadando con el auto. No, por supuesto que no. Lo que hicimos fue lo que hace la mayoría de la gente que vive acá y que les mostramos hace nada, que tenían camioneta, auto, es cruzar con una balsa. No les voy a mentir, sentí nervios, es la primera vez que veo a mi auto flotar, así que estuvo interesante. Precios
Tiene en este momento 4.500 pesos y entiendo que los que viven acá están como abonados, son socios de esas balsas, ¿no? Figurado. Entonces supongo que tienen un precio más descuento. Pero bueno, es una metodología que ha permitido que la gente de esta isla por lo menos pueda tener vehículo y poder también transitar con sus vehículos por estos caminos y a su vez hacer su conectividad y su vida diaria un poco más ágil. Ahí Juli tiene un dato más que es verdad que no les dije. Que en esta parte, en la Isla Nueva, hay un montón de alojamientos que, bueno, en Google Maps aparecen, donde aparecen los números de teléfono y algunas fotos, pero asimismo en el ingreso, ahí están los números, fotos y nombres de los alojamientos. Hicimos los casi 10 kilómetros del camino vecinal, pero por lo que vimos sigue, hasta que en un momento llegamos a una especie de límite que tiene, que básicamente está cerrado, pero lo curioso de que esté cerrado es por dos razones, es que, si no me equivoco, es como un cerquito. Ah, no, pensé que era eléctrico, porque vi esto, pensé que era eléctrico. Como para el ganado, como para que no se pase o algo por el estilo. Pero lo realmente particular es la baliza en sí que señaliza el fin de camino. Es una bolsa de atalaya, miren, el parado. Si ustedes recorren este camino, por supuesto van a encontrarse con los alojamientos que les mencionó Juli, pero también un montón de casas de gente que vive acá, por supuesto. Y a su vez es un buen recorrido como para entender bien cómo es todo este territorio en sí, en sí nadie lo modifica, ¿no? Fíjense la cantidad de árboles, los terrenos medios pantanosos que se dan, a su vez la cantidad de fauna que puede llegar a aparecer, hay muchos pájaros, bueno, filmamos algunas gallinas y eso que tiene que ver con la gente que tiene acá, a su vez vacas, caballos, pero también si ustedes se quedan tranquilitos acá, aprecian un poco la naturaleza, se encuentran con un montón de pájaros que pueden apreciar. Bueno, eso que se escucha, ojalá se llegue a escuchar, pero es un pájaro carpintero que está a pleno. Está laburando el hombre. Muy bien, estamos acá, justo estábamos filmando un pájaro ahí arriba y se acercó, está acá Juan Zamora. Nos contaba que usted está trabajando acá, pero... Estoy haciendo 4 casitas acá para alquilar, para los pescadores. Bien. Yo soy de General Rodríguez. Y... percibe que hay mucha gente que vive acá, la mayoría ya está pasando a hacer todo alojamientos. Y hay bastante gente, no hay la cantidad que había antes, cuando nací yo acá, en la época que estuve hasta los 14 años, pero hay gente, sí, hay bastante. ¿Qué es lo que cree que es lo mejor y lo peor en sí de vivir por ahí en una isla? ¿Qué te podría decir de eso? Lo mejor es la tranquilidad, una paz que no tiene nombre. Y lo peor, bueno, tenés un poco el mosquito, el frío se siente más. Sí. Sería un poco eso, pero también es cuestión de costumbre. En este caso, esta isla está en cierta forma conectada por el tema de la balsa, hay mucha conectividad. Si no sería todo transporte por el río, ¿no? Agua, como era antes, en otro tiempo era únicamente por agua. Y usted dijo que vivió acá hasta los 14 años. Hasta los 14 años. Me fui a Buenos Aires y ya me quedé a trabajar allá, me dedico a la construcción. ¿Pasa eso, que hay gente que se va a la ciudad por temas de trabajos o...? Mucha gente se fue de acá por la cuestión de las crecientes, que es uno de los motivos que jode un poco. Cuando viene una creciente cada 8 o 10 años, es medio jodido, entonces la gente migra por ese tema. Ya, más allá de eso, uno obviamente sabe que puede venir una creciente, pero digo, ¿en su vivienda prepara algo en particular para esos momentos? Y está todo, lo preparan, sí, pero siempre jode, porque sube a niveles un poquito demasiado altos y jode. Claro. Jode cuando uno tiene animales, en todo sentido, para el trabajo en la madera. Eso es lo que nos preguntábamos recién, veíamos que hay gente que tiene ganado o caballos, sí, y cuando viene la crecida con eso... Claro, ahora se está utilizando eso, o sea, en vez de madera, trabajar tanto la madera, se usa echar ganado en los campos. Y bueno, ahí tienen que andar corriendo, sacarlos. Porque no se sabe bien el nivel del agua. Ok, guachines, lo que estamos viendo acá a mi espalda, lo que ustedes ven acá detrás mío, es la escuela número 4. Lo que tiene particularidad es que esta escuela pertenece en sí a la Isla 9, que es la que estamos recorriendo. Vieron que al principio vimos que había unos chicos que se subían a unas lanchas para poder, una de dos, o ir a las escuelas de allá o distribuir los chicos de allá o escuelas de acá y viceversa. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, esas lanchas se acercan, obviamente, hasta este muelle, los niños bajan y vienen a estudiar
acá. Si prestan atención, por supuesto, van a notar abajo lo que ya venimos mencionando hace rato, ¿no? El tema que toda la escuela en sí casi que diría está arriba de esos pilotes, porque justamente puede pasar que haya una crecida y tiene que haber o sigue habiendo actividades. Pero para eso, fíjense que todos los edificios, como también dijimos antes, están conectados por pasarelas. Fíjense a la altura que estamos, imagínense que el agua en una crecida muy fuerte puede llegar hasta estas alturas. Bueno, los chicos pueden transitar estas pasarelas e ir, ¿no? De algún salón, a algún aula, de por ahí la dirección, no sé. Sepan que este lugar sigue siendo útil, activo en el caso de una emergencia como lo puede ser una crecida. Un detalle interesante respecto a las escuelas que pueden encontrarse en las islas tiene que ver con el personal docente que viene a dar clases acá. Por supuesto que hay algunos docentes o directivos que viven en las islas, pero la mayoría se podría decir que no. Por ende vamos a encontrarnos muy seguramente, porque cada vez que pasamos por la entrada de Villa Paranacito se ven a maestras haciendo dedo. Dado que el personal docente de Villa Paranacito o en sí de este departamento por ahí no alcanza para cubrir la cantidad de chicos, ¿no?, que hay que enseñarles, lo que termina pasando es que viene gente de otros lados y a su vez, al ser este un lugar bastante complejo de llegar, hay que decirlo, de hecho tiene un nombre que es zona desfavorable, lo que termina sucediendo es que a esas docentes, de alguna manera como para incentivarlas a que vengan a dar clases a estos lugares, lo que termina sucediendo es que le dan para los viáticos, también a su vez también le pagan un plus por trabajar en esa zona desfavorable, por lo que por ahí para algunas docentes que están buscando una posibilidad económica mejor, eligen estas escuelas y a otras también no les queda muchas opciones y terminan viniendo. Por eso también pasa que muchas de ellas no tienen cómo trasladarse y terminan llegando acá a dedo. No acá puntualmente que estamos en la isla, pero sí a Villa Paranacito, y de ahí se toman la lancha que las trae acá. La mayoría del personal, como les dije recién, no vive en la isla, así que bueno, eso es algo que no queda otra. O sea, no queda otra, tienen que hacerlo, llueva, truene, esté inundado, tienen que hacerlo. Hay una sola escuela que es la excepción a esta regla, que es la conocida como la escuela número 23, que está dentro de lo que es el universo islas, es la más alejada. La más alejada, por lo que ir y volver todos los días sería bastante caro. Y como tienen personal único, o sea, hay una sola persona ahí dando clases, lo que se optó es porque esa persona vaya los lunes, de clase lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y se vuelva el viernes también. Así que bueno, también bastante sacrificado, no sé cómo será el tema ahí del pago y todo eso, pero bueno, tiene que estar toda la semana viviendo en la isla. Les comento todo esto más que nada como para que si ustedes andan por la ruta, sobre todo estas rutas de Entre Ríos o de algún otro lado, sepan que esa maestra que están haciendo dedo muchísimas veces no es solamente el viaje que ustedes llevan, tienen que hacer más viajes y hasta inclusive llegar en situaciones como las que estuvimos hablando en todo el video. Así que es una invitación a que si tenemos la posibilidad de llevar por lo menos a un docente que esté haciendo dedo, sepan que está yendo a laburar, a educar un montón de pibes que quieren tener un futuro, por supuesto. No sean chotos. Te podés venir al medio de una isla, no hay ningún tipo de problema. En búsqueda de esa tranquilidad, alejarte de tus vecinos que ponen música a todo lo que da. Pero bueno, acá se sigue. Espero que no me esté agarrando el copyright, lo último que falta. Y guachines, ¿qué les pareció? La verdad, un recorrido dentro de todo lindo en Villa Paranacito que hemos hecho. No fue lo que esperábamos en algún aspecto, lo que tal vez que hubiésemos querido mostrarles. Lo que planeamos al principio de mostrarles, grabarles, no sucedió como lo esperábamos. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos que tuvieron que ver con logística, coordinación. Nos hubiese gustado mucho poder recorrer justamente los ríos, es decir, los arroyitos en lancha y poder contarle cosas desde ahí. Pero el real inconveniente que siento que tiene este lugar y que tiene que ver con esto que acabo de decirles es que no se asume muy turístico este sitio. Entonces pasa que, por ejemplo, no hay circuitos turísticos para conocer las islas, como para conocer los lugares. Solo es para pescadores. Claro. Y son varias horas de andar por el río pescando. Y bueno, también estaba bastante caro, algo así, muy caro. Muy caro. Nos querían cobrar cerca de 100.000 pesos. Sí, 100.000 pesos, 60.000. Lo más barato que llevamos a conseguir creo que fue 40.000 por una hora. Y la verdad nos pareció un poco excesivo para lo que queríamos hacer y en pos de qué queríamos hacer. Encontramos muy pocas opciones y muy caras también. Igual no todo negativo, tranquilo. O sea, lo que dijimos recién, lo que nos reíamos de alguien que estaba poniendo música,
El sitio de verdad es tranquilísimo. Estamos a nada de grandes ciudades y se siente literalmente un lugar súper seguro, súper tranquilo. Hay mucha gente que me causa gracia porque uno no puede concebir que eso suceda donde uno vive. Dejan las bicis así apoyadas nomás, carritos de bebés. La verdad que nada, me parece increíble, ¿no? Pero bueno, sucede y es algo que creo que es impagable y es la razón por la cual mucha gente decide venir acá o seguir viviendo acá a pesar de las dificultades de las que estuvimos viendo. A pesar de que no pudimos recorrer ningún río, salvo en la balsita o ahí con el amigo nuestro el botero, nos vamos a despedir desde acá porque justamente como dice el eslogan de Villa Paranacito que dice somos río, bueno, literalmente este lugar vive gracias al río y su particularidad sea gracias al río, así que bueno, nos vamos, mochines, nos vemos la próxima. Hola. No hay plata.